Saludos a nuestros seguidores que siempre están pendientes de las principales noticias e informaciones que ocurren en el país y el resto del mundo. Hoy con contenido interesante. Mire, vamos a hablar de los casos que se ventilan en el sistema de justicia dominicano, como el caso de Ángel, también de la torita que se lleva a cabo con la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, cómo va el caso de los hermanos del expresidente Danilo Medina, las acciones en lo que corresponde al nuevo año escolar, donde ya se han anunciado una serie de medidas, incluyendo en el día de hoy, y también los casos también lamentables son acciones violentas, como se ha visto y como ocurrió lamentablemente en Santo Domingo Norte, de otro feminicidio, y luego el señor se suicidó lamentablemente. Pero por supuesto tenemos importantes informaciones y vamos a iniciar con lo que corresponde al caso de Ángel, el comunicador, que sabemos que, bueno, ya se le impuso una medida de coerción, aunque luego de unos días de estar detenido en el Palacio de Justicia, en la carcelita de Ciudad Nueva, bueno, ya se le impuso una medida de coerción que consiste en 500,000 pesos, presentación periódica, por el caso de alegada y supuesta difamación e injuria contra la ministra Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, y también se ha llevado a cabo una medida de coerción contra la torita, que sabemos que también se le impuso una coerción económica de 200,000 pesos y presentación periódica, aunque se está hablando de que en el caso de la torita y los abogados de Farideh Raful podría haber algún tipo de acuerdo y dejarlo sin efecto. Sin embargo, de Ángel Jiménez, que va a estar todavía vinculado a este caso y que lamentablemente va a tener que seguir enfrentándose ante la justicia por una serie de acusaciones que se le hacen de difamación e injuria. Y bueno, hemos visto que esto hasta se ha puesto un poquito jocoso en lo que es el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde nosotros también hemos ido a dar cobertura a algunos casos. Y vimos cómo salía ya en un estado de que se entendía que no estaba recibiendo quizá las mejores atenciones Ángel, y esto provocó hasta un poquito de jocosidad, porque el hombre se declaró en huelga de hambre y fue llevado a un centro de salud, acá a Cristo Rey, donde Cruz Jiminián, y bueno, el señor salió de ahí ya con una mano y diciendo que por su libertad, y que era una especie de persecución contra él, y esto da un poquito de jocosidad en momentos en que él, por supuesto, se declaró en huelga de hambre y que se ve como un estado, luego de que ya lo ponen en libertad, como con un poquito más de ánimo. Pero ese es el ambiente que se está viviendo allí, y justamente hay que hablar de que la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosana Ramos, también ha expresado una serie de preocupación por los casos que se han venido suscitando en medios de comunicación, básicamente también en redes sociales, y por eso se ha hablado de que va a dar seguimiento a unos casos que incluyen, por supuesto, ya como hemos informado, a una serie de situaciones que se han registrado con estos casos, y que no dejan de también tocar a este señor comunicador y a la propia torita, y por eso se va a abrir diferentes querellas que se han suscitado en estos días. Y es bueno que leamos un poco de las acusaciones y por supuesto la atención que le va a poner la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y que bueno, esto podría traer consigo una situación allí. Entonces se han registrado notables aumentos en las querellas por difamación a través de medios digitales, básicamente, y que convirtiendo este tipo de ciberdelito en uno de los más judicializados en la República Dominicana. Solo entre enero y abril de este año
en curso. O sea, el Departamento contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía ha recibido nada más y nada menos que 69 casos, cifra que no incluye las recientes querellas contra Aquiles Jiménez, comunicador también, y en esto ya han sido claros y de que no se permitirá tampoco, de que se permite por supuesto la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero también de lo que esto también afecta libertad que tiene un funcionario, independientemente una persona. Por eso el Ministerio Público ha abierto una investigación a raíz de estas denuncias, citando como ejemplos los casos de Ángel Martínez e Ingrid Jorge, que ambos acusados de difamar a la ministra, como dije anteriormente, Farideh Raful, y otros casos. Entonces, ya vemos que la fiscal está interesada en esto y bueno, se le va a dar seguimiento. Estos casos que se ventilan y que se han estado llevando a cabo, repito, en el sistema de justicia dominicano, por lo que algunos entienden quizás que se le fue la mano a estos comunicadores, y yo entiendo que también hay que respetar, por supuesto, antes de difamar, antes de hablar de una persona, porque hay que entender que hay que respetar la intimidad de cada persona y independientemente de que sea funcionario o no, se deben tener pruebas si uno va comunicador o como periodista o como cualquier persona que se dedica a esto de informar a través de los medios, difamar a alguien. Entonces, esto trae mucha controversia porque también se sabe de que la libertad de expresión y obviamente cuando se es funcionario uno están abiertos también a este tipo de situaciones que se generan en la cotidianidad. Pero miren, hablando de justicia también, en el caso del hermano de Danilo Medina, que ustedes saben que ese es uno de los casos primeros de 2020 de supuestos actos de corrupción, y ya el propio Alexis Medina ha expresado de que bueno, que ya fue condenado, aunque sabemos que esto ha estado en un juicio de fondo y que por supuesto esto lleva consigo a que ya se ventile en la justicia una cantidad de personas, no solo contra Alexis Medina Sánchez, sino contra también Carmen Magalis y otros imputados en este caso. Tengo entendido que ya este caso con más de 3 años, ¿verdad?, ventilándose en el sistema de justicia, esto podría ya conocerse el fallo, que entiendo que se ha hablado de aquí a mediados de agosto podrían darse ya finalmente el fallo, que creo que ya se han presentado tanto el Ministerio Público como la defensa de los imputados, sus alegatos en un juicio de fondo, y donde se va a determinar si van a ser condenados y qué sanción ya impondría un juez. Pero miren, hay otros casos también importantes. Hoy en la Cámara de Diputados se conoció a profundidad los articulados que tenían diferencias en el Código Penal. Ya hoy se tiene previsto de que luego este paso pase al Senado de la República y pueda ser aprobado lo más pronto posible. Recuerden que esta legislatura extraordinaria que se dio, ¿verdad?, y que se aprobó a través, ya no solo por solicitud de los legisladores, sino que también el gobierno, entendiendo que se puede dar un espacio para la aprobación del Código Penal. Vamos a ver qué pasa y si ya esto, luego de una serie de, repito, articulados que habían diferencias, 100 y algo, se pudo corregir en la Cámara de Diputados, y si se aprueba entonces mañana en el Senado de la República. Ese es el ambiente, pero vamos a escuchar brevemente también de estos casos de justicia, pero también las lamentables situaciones que están dejando las secuelas de la violencia social, la violencia intrafamiliar, con un caso también ocurrido en Santo Domingo Norte, donde ya sabemos que lamentablemente un hombre no solo ultimó a su pareja, sino que también hirió a la madre de esta y luego se suicidó. Casos que lamentablemente preocupan y que también llevan y despiertan la alarma de las autoridades y a la población en sentido general por los casos tan lamentables que siguen ocurriendo en el país. Esta situación es, repito, preocupante, al igual que otras que han ocurrido en el país. Pero vamos a escuchar al procurador Wilson Camacho, donde se refiere a todo esto del sistema de justicia y todo lo que se lleva a cabo.
caso de la Procuradora General de la República, nosotros estamos desarrollando una unidad de análisis de la criminalidad que va a incluir el trabajo de psicólogos, sociólogos y criminólogos, y que se va a soportar sobre una herramienta de inteligencia artificial que será construida desde y para el Ministerio Público, de forma tal de seguir avanzando en la construcción de políticas de persecución penal para enfrentar estas manifestaciones criminales. Lo que hemos hecho hasta ahora, junto con otras agencias del Estado, nos ha permitido reducir la tasa de homicidio. No obstante, por ejemplo, cuando se trata de feminicidio, con solo una víctima, como reitera la Procuradora General de la República, es suficiente como para que tengamos desafíos y seguimos trabajando en esa dirección. Pero hoy nos convoca, recordemos, el tema de la trata de personas, que es una manifestación de la criminalidad organizada. De hecho, es la manifestación de la criminalidad organizada que más afecta a la dignidad humana, que ha sido una preocupación del Ministerio Público, una preocupación en los hechos. Por eso, en los últimos 4 años hemos hecho más de 10 operaciones contra la trata de personas, y la primera operación al frente de la Dirección de Persecución y de Jenny Berenice Reynoso al frente de la Procuraduría General de la República ha sido una operación contra la trata de personas. Ustedes recordarán Operación Begonia, así que nosotros seguimos preocupados y destinando acciones y recursos para enfrentar este flagelo que afecta tan grandemente la dignidad de las personas. Homicidio, suicidio, nuevamente resalta la preocupación de la aprobación del Código Penal. Su perspectiva al respecto, ya que se le están dando los últimos detalles según los congresistas, y su valoración a aquellos que se oponen a la estructura como tal. Ya la Procuraduría incluso estuvo en la comisión observadora y ha dado su planteamiento sobre eso. Sí, ¿por qué tanta preocupación por ese código? Vemos a la ministra hablando de eso a propósito del tema de trata de personas. República Dominicana tiene un código penal que tiene 140 años. Va a cumplir en el próximo mes 141 años. Es necesario que la República Dominicana cuente con un código penal acorde con la realidad social de República Dominicana y en consecuencia con la realidad criminal del país, sobre todo para enfrentar temas como los de corrupción y otras manifestaciones que han evolucionado y que el Código Penal en consecuencia no ha evolucionado con ellas. Entonces nosotros esperamos que el Congreso pueda aprobar en esta legislatura el Código Penal, pero que además dote a la República Dominicana de la mejor herramienta jurídica posible, o sea, que tengamos un código que pueda contener los tipos penales que se presentan hoy por hoy y que desde el Ministerio Público hemos estado enfrentando y hemos compartido con el Congreso Nacional algunas preocupaciones que tenemos sobre qué debe contener el Código Penal, y que además se apruebe un Código Penal que sea una herramienta útil para enfrentar la criminalidad. No obstante, nosotros sabemos que no basta solamente con la aprobación del Código Penal, y por eso seguimos preocupados desde el Ministerio Público en mejorar la capacidad de respuesta, que es uno incluso de los ejes que tenemos desde la Dirección de Persecución del Ministerio Público, de que cada una de las fiscalías, que son los órganos operativos del Ministerio Público, pueda mejorar su capacidad de respuesta y podamos seguir enfrentando la criminalidad en el país. Bueno, señoras, estuvimos viendo esas reacciones. Otros casos tan interesantes y que no debemos dejar de tocar son lo que ocurrió con el joven, ya que alegadamente tiene problemas de salud mental y que fue condenado a 3 meses de prisión preventiva. Esto en medio de estos casos que se llevan, por supuesto, en el sistema de justicia. Hay veces que la población tiene un poquito de confusiones, y básicamente es porque se dice, bueno, una persona con problemas de salud mental, esquizofrenia, problemas psiquiátricos, debe ir a la cárcel. Bueno, pues las leyes están ahí y establecen, y vamos a ver también algunas reacciones de especialistas, de abogados, incluyendo el presidente del Colegio de Abogados, de que sí, en el proceso de medida de coerción puede ir a un centro penitenciario, que a la mulla por ejemplo, de Higüey, donde hay un centro que tiene un pabellón con psiquiatría y es evaluado, un imputado, en este caso, este joven, fue enviado allí para determinar si realmente cuál es su situación real de salud mental, si tiene esquizofrenia, si es algún problema o quizás dentro de esto se guarda alguna acción para cometer tipo de delitos, aunque aparentemente allí había una situación
Sabemos esta situación que generó, ¿verdad?, conmoción en la sociedad dominicana y bueno, se le conoció medida de coerción, se le impuso 3 meses de prisión preventiva. Muchos quizás no conocen que la ley sí establece que en una medida de coerción puede ir a la cárcel, como tal se hizo y fue llevado a un centro de Anamuya en Higüey, y allí hay un pabellón básicamente también para tratar a personas con problemas de salud mental. Ahora bien, si se determina de que padece de esquizofrenia, de que tiene una situación real de problemas de salud mental, entonces ya en un juicio de fondo y también a través de la apelación de su abogado puede ser puesto en libertad. Ahora, la libertad es de no estar quizás en un centro penitenciario, pero sí debe ir a un centro psiquiátrico donde la familia se comprometa a seguir llevando sus medicamentos, a que esta persona hizo y cometió ese tipo de crimen y delitos, pero no lo hizo bajo su razonamiento, bajo su condición normal como una persona común y corriente, sino que estaba y está quizá por unos problemas de salud que lo llevaron a esto. Esto es parte de la justicia y esto es parte de quizá de las leyes que se llevan al país. Y por supuesto vamos a escuchar algunas reacciones de algunos abogados, incluyendo el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, de cómo se procede en estos casos cuando una persona con problemas de salud mental comete algún delito, algún crimen como lo ocurrido, siempre y cuando se pueda comprobar de que la persona sí padece de esos problemas de esquizofrenia, como se está hablando en este caso. Vamos a ver. Mira, como Colegio de Abogados de la República Dominicana, nosotros vamos a hacer énfasis en la necesidad que tiene el país de que estos temas se socialicen, de que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público traten de llevar a orientación al pueblo, sobre todo de que una medida de coerción es apenas el inicio de un proceso y ya se van a debatir, se va a examinar el tema de las pruebas, ya es más adelante con una serie de reglas, de contradicción, donde sí hay exámenes concluyentes. No se tiene al día de hoy un examen concluyente de psiquiatría que diga que esta persona es inimputable. Eso es una sentencia, eso es una investigación inimputable, o sea que no puede tener imputabilidad sobre el mismo porque está bajo los efectos o bajo la condición de enajenación mental. Si tiene problemas, no tiene crimen ni delito porque tiene ausente de su propósito lo que es el elemento, en este caso, el elemento intencional que tiene que converger en cualquier infracción. Para que podamos concretar una infracción, tiene que ser una persona que haya querido perpetrar, haya querido desarrollar eso. Desde luego, eso solo puede verificarlo un psiquiatra, un levantamiento, pero si hay elementos como evidentemente lo ha encontrado el Ministerio Público, que no le den fe de que está bajo los efectos totales, absolutos de enajenación mental, pues tienen que tomar su previsión como lo han hecho, que son 3 meses, y que se le dé el seguimiento y es positivo el que esté donde haya un pabellón de psiquiatría. Y ojalá haya un escenario siempre de igualdad, que a lo que nosotros apelamos, es lo que nosotros pedimos, con otros casos que tengan esas mismas condiciones, que también estén bajo ese cuidado, ese seguimiento. Frente a los hechos sucedidos, lo que se tiene previsto es la prisión preventiva. Ahora, esa prisión preventiva debe ser en un lugar, aquí en el país tenemos 2 o 3 pabellones para personas que tienen problemas psiquiátricos, en lugares donde ellos mismos no se puedan causar daño ni le puedan causar daño a otros, porque la condición psiquiátrica, que sí tendría consecuencias jurídicas, tendría su valoración cuando se juzgue el fondo de lo que ha sucedido. Por el momento solamente tenemos la presunción y habría que determinar también cuál es el alcance que tienen los problemas psiquiátricos, los problemas esquizofrénicos, porque por el momento, hasta que no se hagan las evaluaciones, se hagan los estudios correspondientes, habría que ver si el problema psiquiátrico también alcanza para llevar a cabo actos como los que él ha cometido. Por demás, si se comprueba que tiene problemas psiquiátricos, habrían eximentes para que no
se le imponga una pena severa, de manera que las eximentes pueden ser totales o pueden ser parciales en virtud de la aplicación del derecho penal a las personas que tienen problemas mentales. ¿Eso sería ponerlo en libertad, doctor? Podría ser ponerlo en libertad bajo la supervisión de sus familiares, que tendrían que asumir la responsabilidad del cuidado que tiene que tener una persona de este tipo para que no le cause problemas a terceros. De manera que, así como hay que cuidar a la persona de sí misma, también hay que cuidar que ocasione problemas a terceros, como en efecto sucedió en el residencial donde él vivía, donde tuvo alcance, donde tuvo la oportunidad de causarle daños graves a personas, incluso la muerte a una persona. Bueno, la normativa establece que cuando una persona se comprueba de que tiene alguna dificultad mental, pues debe ir a un centro especializado. Lo que pasa es que la medida de coerción es para sostener o dejar, ¿verdad?, que la persona, detener a que la persona no se sustraiga al proceso. Y como las informaciones preliminares, tengo que hablar que son informaciones preliminares, todavía no hay nada comprobado, porque eso tendrá que demostrarlo el tribunal con los estudios y demás. Las informaciones preliminares datan de que la persona tiene algún problema psiquiátrico. Por vía de consecuencia, el juez que le toca conocer la medida de coerción puede disponer que esa persona vaya a un centro especializado de salud mental. No puede ser, no puede ser, porque una persona que tiene problemas mentales, una persona enajenada mental, no puede ir a La Victoria, puede ir a Najayo, puede ir a cualquier otro centro donde están los presos comunes. De hecho, los presos preventivos no deberían tampoco estar con los presos condenados, en el buen sentido de la palabra. Deben estar en un lugar aparte, porque preventivo significa que tú estás ahí de manera temporera, de manera temporal, y que en cualquier momento podría variarse una medida y que te quiten la libertad o te suspendan la prisión, y tú puedas recuperar tu libertad. Miren, ahí estuvimos viendo esas reacciones. Hay que también hablar del sistema de educación. Sabemos que ya este mes de agosto inició, pero ya a final de agosto comienza ya la docencia. Se ha hablado de que a partir del 25 de agosto inicia las clases en los centros públicos, y creo que la mayoría también de los colegios privados, algunos quizá ya lo hagan en septiembre. Pero en agosto ya inicia la docencia en la educación. El presidente ha estado reuniéndose, ya se ha reunido 2 veces con el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, y justamente se ha hablado de que se van a tomar una serie de medidas, incluyendo de que a partir de ahora se va a poder, ya este nuevo año escolar, inscribir a los niños a partir de los 3 años de edad y recibirlo en las escuelas públicas, básicamente en el sistema educativo, ¿verdad? Y así también los padres podrán inscribir, y dicen que va a haber inscripción para todos. Esperemos que así sea, porque a veces se generan situaciones a la hora de poder inscribir a los niños, y esto también le genera un problemita, ¿no?, a los padres, que están siempre pendientes para que sus hijos no se queden fuera de recibir el pan de la enseñanza. En estos casos se ha hablado también de que este nuevo año escolar se van a integrar una serie de medidas que ha informado el gobierno, y a través de, por supuesto, el Ministerio de Educación. Y esto básicamente para hablar de moral, de cívica, que serán nuevamente integrados, y en el currículum, por supuesto, que yo creo que es muy saludable en estos tiempos de que se retome esa parte, y que los niños también se les enseñen una serie de acciones y medidas que van pro de la sociedad. Dentro de ellos, yo entiendo que las leyes de tránsito, no todas, pero por lo menos lo básico, debe ser incluido también en el currículum de los estudiantes. Cómo debe manejarse el peatón, cómo deben ya conducir, además de la convivencia pacífica. Todo esto sería de gran impacto y de gran ayuda
para que los estudiantes puedan ir creciendo con otra cultura, con otra visión y quizás con esa armonía y esa convivencia pacífica que debe llevar un ser humano ante las violencias que vemos que ocurren en nuestro país y que han surgido, yo entiendo que se han disparado incluso luego de la pandemia, y otros casos muy trágicos que han ocurrido en la República Dominicana. O sea que hay que saludar esa parte de que el gobierno esté en esa sintonía y que también se creen las condiciones para que los niños y niñas reciban el pan de la enseñanza. Esas son parte de las informaciones que se han llevado en el día de hoy. Vamos a ver por aquí, porque siempre nos mandan, dentro de educación también se ha hablado de que ya en lo correspondiente a la remodelación y mantenimiento de centros educativos, también ya preparándose para el año escolar, se tiene un plan y ya se habla de más de 480 planteles que están siendo intervenidos por la Dirección de Infraestructura Escolar mediante el plan de mantenimiento 24/7 para asegurar un entorno digno, entornos dignos y seguros, ¿verdad?, para los estudiantes y por supuesto los docentes que ya van a iniciar su año escolar. Aquí se ha venido avanzando a la cabeza de Roberto Herrera, quien es el director de esa área de educación, y entendemos que sí que es algo muy provechoso de que se esté tomando todo esto en cuenta. Miren, señores, son parte de las informaciones que tenemos en el día de hoy, y por supuesto recordar la importancia de suscribirse a nuestro canal de YouTube como Orientación Semanal, también en nuestra página de Instagram como Orientación Semanal Oficial, donde llevamos contenido interesante. Miren, hay algo ya para finalizar que no debo dejar por alto, y es lo que se está viviendo en Rusia, en Japón, luego de un terremoto de más de 8, ¿verdad?, grados. Esto ha dejado consigo de que amenaza de tsunami, y esto obviamente lleva preocupación a esas naciones, y por eso se está hablando de que se han tomado medidas, y por eso también en ciudades como Chile, aunque no es cerca de verdad, Japón solamente ha evacuado más de 2 millones de personas con este terremoto de 8.8 en Kapchar, que es una comunidad de Japón. Los rusos también han estado con esa situación. En fin, que este terremoto, y sabemos que cuando ocurre un terremoto de luego viene esta amenaza de tsunami, sobre todo por esos entornos, quienes viven en las proximidades de playas, ¿verdad?, y de las costas, y esto por supuesto también ha dejado consigo temor en esas naciones. Así que vamos a orar para que pueda haber tranquilidad. Y eso, sabemos que en la República Dominicana ha estado ya en un clima tropical del propio de la época ciclónica, algunas vaguaditas que han surgido por ahí, chubascos dispersos, pero también en el medio de esto el intenso calor y además la incidencia del polvo de Sahara, que también afecta la salud de los dominicanos. Hasta un próximo comentario, y por supuesto siempre estén atentos porque seguimos llevándoles informaciones que usted no debe perderse.